El mundo cambió en un instante y con estos nuevos retos se reafirmó más que nunca lo importantes que son los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con el aprovechamiento de las tecnologías de la información. Alista es la herramienta web creada por Positiva para beneficiarte a ti y a todas las empresas afiliadas al ramo de riesgos laborales conforme a la normatividad en Colombia. Alista se renueva día a día para que puedas vencer los desafíos que nos traen los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo de forma ágil y práctica. Desde el 2017, Alista ha contribuido a las empresas afiliadas a ahorrar tiempo y gestionar los riesgos para mitigar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Al ingresar a la versión de escritorio de Alista, el equipo de seguridad y salud en el trabajo de las empresas tiene disponibles metodologías sistemáticas para la identificación de las condiciones de trabajo, análisis de causalidad de las investigaciones de incidentes y accidentes, con el apoyo de estadísticas comparativas para la toma oportuna de decisiones en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el reporte oportuno de los resultados de los estándares mínimos y planes de mejoramiento a Positiva de forma fácil y trazable. Lo mejor de todo es que tus datos estarán seguros gracias a las políticas de seguridad de la información implementadas en el software. Los trabajadores de la empresa pueden descargar la aplicación móvil de Alista desde las tiendas de Google Play y App Store. Así establecerán un canal de comunicación eficiente, facilitando la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Aprovecha este beneficio tecnológico que te entrega Positiva para dinamizar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, simplificando los procesos, evitando errores de digitación y permitiéndote tomar decisiones oportunas en seguridad y salud en el trabajo. Únete a las más de 31,000 empresas que usan Alista cada día y a los más de 23,000 nuevos usuarios que se unen a esta plataforma. Descarga ahora la app desde Google Play o el App Store y comienza a agilizar tus procesos hoy mismo. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Solución tecnológica para los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, Alista sesión 10. Inspecciones de seguridad. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Andrés Tovar, ingeniero industrial, especialista en alta dirección en seguros y gerencia. Ingeniero Andrés, muy buenas tardes, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Sí me escuchas? Buenas tardes, Andrés. Bueno, te vemos y te escuchamos muy bien. Sí, señor. Adelante, por favor. Vale, muchas gracias. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos, como lo decía Lina, a ver nuestra sesión número 10. Recordemos que ya estamos en una ruta de conocimiento. Vamos a abordar un poco a conocer esa ruta que empezamos con la sesión número 1, donde fue la gestión y la utilización del beneficio tecnológico, donde manejamos todo el tema de usuario, la mesa de ayuda, cómo accedíamos a la plataforma, quiénes accedían. Después vimos el tema de comunicaciones en el módulo de organizaciones, cómo nos comunicamos nosotros con nuestros trabajadores dentro del sistema de gestión y utilizando y aprovechando el uso de las tecnologías de la información. Adicional a ello, vimos después el tema de la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo. Esa fue nuestra sesión número 3. Importante, recordemos que aquí les ayudamos nosotros a algo que es divulgar o socializar a sus trabajadores las diferentes condiciones de trabajo que pueden tener en las diferentes empresas, sedes o actividades de la empresa. Después vimos la sesión número 4, que fue el diagnóstico general de las condiciones de salud, puntualmente el tema de COVID o el seguimiento de las condiciones por COVID. Eso es algo que hoy en día tenemos un poco más de 13 millones de síntomas de nuestros trabajadores que han venido aportando y ayudando a las empresas en el autocuidado y en los protocolos de bioseguridad. Recordemos que la pandemia no se ha ido, seguimos, ha bajado un poco, digamos, la incidencia, pero pues igual está presente. En cualquier momento llega el pico número 4. También vimos el tema de autorreporte de condiciones de salud. Recuerde que aquí estamos abordando el pilar de lo que es el diagnóstico general de condiciones de salud y alimentamos o ingresamos con la información que el trabajador desde un autorreporte nos da de su estado de salud, todo desde Alista.
Después vimos la sesión número 6, que aquí yo tengo un tema importante que es ausentismo laboral. Recordemos que en julio de este año salió una nueva ley, la ley de paternidad, donde se crearon nuevas contingencias o nuevas licencias, o más que nuevas, se generaron aristas a las que ya teníamos, que era la licencia de maternidad y la licencia de paternidad. Ese módulo en el próximo mes de octubre va a tener una actualización, entonces muy atentos porque vamos a ponernos a tono en lo que la ley hoy en día les está pidiendo a todas las empresas del ausentismo laboral. Recordar que el ausentismo laboral no es desde el punto de vista de la liquidación de la prestación o desde el enfoque de talento humano, es desde un enfoque desde la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, cuando hablamos de ausentismo laboral, está enfocado dentro del sistema de gestión y los indicadores que le pide el sistema de gestión a cada una de las empresas. La sesión número 7, que fue la evaluación de los estándares mínimos o evaluación del sistema de gestión, cómo realizamos el autorreporte, cómo presentábamos los resultados con su plan de mejoramiento a la ARL, cómo lo hacemos de forma electrónica, sin necesidad de trasladarnos a nuestras oficinas o salir de nuestras sedes, ya sea en la casa o ya sea desde la oficina donde ustedes se encuentren, y lo pueden hacer de una manera trazable, con evidencia, con el acuse recibido y totalmente auditable cuando estén haciendo este proceso. Después, en la sesión número 8, vimos los objetivos y los planes o el objetivo del sistema de gestión con su plan de trabajo, donde veían ustedes cómo empezábamos ya a salir del módulo de planificación y empezábamos ya al hacer. Recuerde que el ciclo PHBA está implícito en todo nuestro sistema de gestión y obviamente en la lista pues no es la excepción. Después seguíamos o vimos en la sesión número 9 lo que fue la administración de elementos de protección personal y cómo ustedes les socializaban a los trabajadores qué tipo de elemento de protección personal debía utilizar, el cómo lo debía utilizar, para qué nos sirve, cuál es la reposición, cuál es la disposición final. Y algo muy importante, tener la evidencia de que yo, empresa, hice o fui diligente en esa protección de ese trabajador desde el control de la fuente, teniendo en cuenta que el control de la fuente debe ser la última medida de intervención dentro del control de los riesgos. Y hoy, que es la sesión número 10, vamos a mitad de la ruta de conocimiento, vamos a ver lo que son las inspecciones de seguridad, ¿vale? Importante, este es nuestra tabla de contenido, esto va a ser nuestro desarrollo en el día de hoy, donde enfocamos importante en dos grandes bloques. Uno, lo que son las inspecciones de seguridad desde el punto de vista técnico, qué contexto normativo nos aplica, qué participación tiene el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. Es algo bien interesante porque a veces ese comité que nace ya hace unos años, desde el 86, antes de que tuviéramos un sistema general de riesgos laborales, hoy en día está totalmente vigente y hoy en día tiene unas obligaciones o unas responsabilidades muy definidas o claramente definidas dentro del sistema de gestión. Básicamente, pues todo esto se hace basado, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Entonces, por consiguiente, los indicadores del sistema de gestión frente al ítem de las inspecciones de seguridad. Y ya saliendo de ese bloque, entraríamos a lo que es la gestión misma de las inspecciones de seguridad, donde vamos a conocer metodologías y obviamente la aplicación a través del uso de las tecnologías de la información como es Alista. Objetivo no es nada más ni nada menos que gestionar a través del uso de las tecnologías de la información la identificación de peligros potenciales y condiciones que puedan generar pérdidas, daños o lesiones en el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de la empresa. No siendo más, entremos con la primera actividad, que es nuestro sondeo, el acostumbrado sondeo, que Lina aquí nos acompaña y nos orienta. Entonces, Lina, somos todos tuyos. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Recuerden que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces, vamos con la primera pregunta. El COPAS, dentro de sus funciones, tiene a realizar propuestas a la empresa referentes a seguridad y salud en el trabajo. B, proponer y participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. C, participar en las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. D, visitar las sedes e inspeccionar los ambientes de trabajo. O E, todas las anteriores. Seleccione por favor la respuesta correcta desde sus pantallas.
Bueno, vamos a ver los resultados. El 3% dijo realizar propuestas a la empresa referentes al SST, 6% proponer y participar en las actividades de SST, 0% participar en las auditorías del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 5% visitar las 6 e inspeccionar los ambientes de trabajo y el 86% nos dijo que son todas las anteriores. Bueno, muy bien, vamos con la segunda pregunta. Identifique un propósito de las inspecciones de seguridad. A. Realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B. Identificar condiciones inseguras. C. Verificar el cumplimiento legal de la empresa. D. Actualizar los planes de acción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O E. Todas las anteriores. Vamos a ver los resultados. El 4% dijo realizar auditorías al SGSST, 31% identificar condiciones inseguras, 1% verificar el cumplimiento legal de la empresa, 5% actualizar los planes de acción del SGSST y el 58% nos dijo que son todas las anteriores. Vamos con la tercera pregunta. Las listas de verificación se construyen a partir de A. Procedimientos de operación. B. Especificaciones técnicas del fabricante del equipo. C. Cumplimiento de normas técnicas y legales o de todas las anteriores. Bueno, vamos a ver los resultados. El 4% contestó procedimientos de operación, 1% especificaciones técnicas del fabricante del equipo, 12% cumplimiento de normas técnicas y legales y el 83% nos dijo todas las anteriores. Ingeniero, te doy paso nuevamente para que por favor continuemos. Vale, muchas gracias, Lina. Bueno, les quiero decir algo, adelantar en el pre, ¿no? Nos fuimos por todas las anteriores y no siempre son todas las anteriores. Ya vamos a ver en la sesión de hoy por qué no son todas las anteriores y ya me van a entender al final. Bueno, entonces veamos y empecemos. Importantísimo, importantísimo, tener claro unos conceptos. Yo aquí no les traje sino 3 conceptos. El primero de ellos, ¿qué es condición subestándar o condición insegura? A veces se les llama también condiciones inseguras. De acuerdo al NTC 41E14 nos refiere lo siguiente. Las condiciones subestándar, me va a permitir leerla, son todas las circunstancias físicas que presenta una desviación de lo estándar y que facilite la ocurrencia de un accidente. Entonces quiero detenerme un poco. ¿Cómo sé yo cuál es el estándar? Buena pregunta, ¿no? Lo determino con, primero, conociendo cuáles son las especificaciones técnicas del fabricante del equipo. Vamos a tomar de ejemplo un ascensor. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es la operación o las condiciones de operación de un equipo? Remitiéndome a lo que el fabricante me dice que el ascensor debe operar en X condiciones, con X voltaje, con X capacidad, debe tener una carga mínima, una carga máxima, bueno, en fin, esas son especificaciones que me define a mí el fabricante. ¿Qué otro? El tema legal, ¿cierto? Me explico. En el tema de ascensores, para seguir en el ejemplo, está un tema de unas acreditaciones de movimiento de transporte vertical de pasajeros. Eso es un tema que no necesariamente el fabricante debe o puede cumplir. Debe sí, pero no necesariamente lo cumple. Eso es un requerimiento de tipo legal que todos los que tienen ascensores, tanto ya sean oficinas como sean conjuntos residenciales o cualquier edificio con ascensor, debe cumplir ese tema de esa acreditación, de ese transporte vertical de pasajeros. Alguien dirá, pero eso es un cumplimiento legal. Pues así de sencillo, es que es una exigencia, es una norma técnica y obviamente para el tema de los seguros, pues va a tener una aseguradora va a poder decir, te lo aseguro o no te aseguro un bien inmueble, teniendo
claridad en ese tema. Entonces, el estándar es definido por esas normas, procedimientos de operación, especificaciones del fabricante y normatividad legal. Y con esa situación, ese va a ser mi estándar que yo voy a plasmar en una lista de verificación. A veces, muchas veces, las empresas nos dicen, regálanos un formatico para hacer inspecciones y una falla garrafal es pretender que las inspecciones puede uno estandarizarlas. El procedimiento, la metodología, sí, pero la lista de verificación va a depender de la situación que voy yo a inspeccionar. Me explico. Si yo voy a inspeccionar unos ascensores que son de estos tipos, los tradicionales, que son simplemente que yo lo llamo con una flecha hacia arriba, una flecha hacia abajo, pues tendrá un modelo o una operación o unas especificaciones de operación específicas. Pero si yo voy con ese tipo de ascensores que hoy en día son donde yo selecciono el piso donde yo me dirijo y el ascensor es capaz de decir sigo de largo o paro, ¿cierto? Porque hoy en día ese tipo de ascensores puede medir la capacidad de demanda y de acuerdo a la capacidad de demanda definir si para o no en un piso. Entonces, pues no va a ser un estándar o una lista de verificación idéntica. Entonces, es un ejemplo muy fácil para decirle, las listas de verificación es algo que cada una de las empresas podrá determinar y deberá construir partiendo de esa información. Procedimientos de operación, especificaciones del fabricante, normas técnicas y normas legales que le puedan ayudar a definir cuál es el deber ser o cuál es la condición estándar que ese equipo funciona y como lo dice ahí, sin que pueda generar una ocurrencia de accidentes, ¿vale? Entonces, es muy importante que las inspecciones me ayuden a identificar si existe o no una desviación de una condición subestándar, ¿vale? O de condiciones subestándar para esas situaciones. Lo siguiente, inspecciones planeadas informales. ¿Qué es eso? Básicamente, realizadas en forma no sistemáticas. Recuerde que lo ideal es que yo tenga un programa de inspecciones, es lo ideal, pero no necesariamente es necesario. Entonces, por eso es que existen las inspecciones no planeadas o informales, donde no tiene algo sistémico, simplemente se decide inspeccionar los extintores, por decir algo. No tengo un programa, una fecha específica, sino que hoy decido yo inspeccionar los extintores. Es un ejemplo. En ellas se incluye los reportes de las condiciones subestándar, las desviaciones que se tienen, emitidos por los trabajadores hacia sus jefes inmediatos o por los supervisores durante su trabajo diario. Entonces, recordemos que esas inspecciones son las que realmente no son sistemáticas, no son planeadas y las puedo hacer en cualquier momento y no obedecen a ninguna programación. Y las inspecciones planeadas, que es nuestra tercera definición para entrar en contexto, es básicamente un recorrido sistemático con metodología, con procedimiento, con una planeación, donde se revisa el área, donde se define una periodicidad, se tiene unos instrumentos, esos instrumentos, entiéndase, esos estándares o esas listas de verificación para saber si cumple o no las especificaciones de operación adecuadas o definidas por la empresa y su fabricante. En caso de equipos o maquinaria muy especializada, pues tendremos que recurrir a lo que el fabricante nos define que debe operar o cómo debería operar esa máquina o equipo, determinados previamente a su realización. Ojo con eso, yo tengo claro que los ascensores, seguimos con el ejemplo de los ascensores, deben tener un sensor para poder controlar el cierre o apertura de las puertas, por decir algo. Y eso yo lo debo tener claro desde antes. ¿Y cómo lo hago? Porque me documento los procedimientos de operación, de las especificaciones técnicas del fabricante y de las normas que puedan aplicarle a ese equipo o esa maquinaria que voy yo a inspeccionar. Entonces, en ese orden de ideas, yo debo tener claro cómo debe funcionar y debo vigilar o verificar si realmente ese ascensor cuenta con ese sensor y ese sensor está funcionando o no. Y si no está funcionando, pues será una desviación, será una condición subestándar que yo tendré que identificar y en la inspección documentar para hacer un plan de acción, ¿vale? Eso es básicamente unos términos muy sencillos en los cuales tenemos que tener muy claro de por qué yo hago inspecciones de seguridad o para qué lo hago, ¿vale? En ese orden de 10 puntos a tener en cuenta, el propósito, la razón de ser de las inspecciones de seguridad dentro de su sistema de gestión. Primero, identificar. Eso es el número uno o es el propósito principal de un proceso de inspecciones de seguridad. ¿Qué vamos a identificar? Los peligros potenciales. Y alguien dirá, bien, pero yo para eso tengo mi matriz de peligros. Sí, pero es que la matriz de peligros, todo lo hemos visto y lo vimos en la sesión de matrices, es una fotografía de un momento y un lugar específico.
La pregunta es cómo vas a actualizar o cómo vas a mantener vigente esa condición de trabajo y más que la condición de trabajo, los peligros potenciales que se puedan materializar y generarte un accidente o una enfermedad laboral. Las inspecciones es un mecanismo en el cual nosotros cerramos ese gap, esa brecha, para poder tener realmente o para poder controlar esas condiciones de trabajo y realmente llegar a tener una gestión de riesgos, que es lo que nos invita nuestro sistema de gestión. Entonces, identificamos peligros potenciales o condiciones, mira lo importante, condiciones que puedan ser mejoradas. ¿Cómo determino que puedan ser mejoradas o no? A partir del estándar. Así de sencillo. O sea, recordemos que si yo no soy el fabricante de una máquina o un equipo que yo utilice, siempre tendré que referirme cómo es la operación de esa máquina en condiciones ideales según el fabricante. Otra razón, otro propósito, identificar las deficiencias del equipo o las acciones correctivas que yo necesito. Muchas veces nosotros no le hacemos mantenimiento a nuestra maquinaria y equipo hasta que esa maquinaria o equipo no empieza a presentar síntomas o no empiecen a presentar fallas o deficiencias, como dice la definición. Entonces, es importante que las inspecciones me ayuden a evitar que ese riesgo, ese peligro potencial se nos materialice. Y algo importante, otro propósito, poder identificar esas acciones inapropiadas. Muchas veces la máquina está bien, el equipo está bien, pero la forma en que lo operamos no es la correcta, no cumple los procedimientos de operación definidos por la empresa. Entonces, las inspecciones nos van a ayudar de manera preventiva a identificar estas variables. Importante tener claro del por qué son estas inspecciones. Bueno, en este momento tenemos más de 200 personas conectadas. Les agradecemos su participación, que cada 15 días nos vemos en estos espacios para poder empezar a mirar cómo facilitamos la implementación de nuestro sistema de gestión. ¿Qué aspectos debemos de tener en cuenta cuando estamos hablando de inspecciones de seguridad en el sistema de gestión? Primero, dedicarse exclusivamente a la inspección. O sea, nosotros no podemos hacer inspecciones y también, oye, ya que vas a hacer la inspección, por favor ayúdame y entrégame esos elementos de protección personal. Oye, ya que vas a hacer la inspección de seguridad, por favor, dime si si Juan está en la oficina y por favor llámalo y le dices que venga acá. No, esa no es la razón. Y ahí es donde nosotros y puntualmente vemos, es dedicarse exclusivamente a la inspección. Si yo he sido delegado para desarrollar el programa de inspecciones y puntualmente una inspección que se haya definido dentro de ese programa, llámese planeado o no planeada, recordemos que podemos tener a dos grandes grupos, debo dedicarme exclusivamente a verificar, a inspeccionar, porque eso necesita es un arte. O sea, de por sí hablan de que las mujeres son más detallistas que los hombres, y eso es verdad. Entonces nosotros, si somos hombres, tenemos que empezar a prestar mucha atención a esos detalles, y hay que saber qué detalles, los de operación del equipo o de la máquina que estoy inspeccionando, o del lugar o área que estoy inspeccionando, porque no solo inspecciono maquinaria, ¿cierto? Entonces, importante esa parte. Segundo, para mí es el primero, utilizar listas de verificación. No tiene sentido hacer una inspección de seguridad si no tengo una lista de verificación que me defina cuál es el estándar, cómo es el deber ser de esa área, ese lugar o esa máquina o ese equipo. Me explico. Estamos haciendo una inspección sencilla de orden y aseo. La pregunta es, ¿cómo deben ser los puestos de trabajo frente al orden y aseo? No, pues creemos que no debe haber ningún documento encima del escritorio. Ah, ok. ¿Y por qué lo crees? No, pues porque ese es el deber ser. Pero ¿qué tal que la empresa haya definido que debe estar agrupados o apilados en documentos de entrada o de salida, por decir algo? O más aún, hoy en día la empresa ya no usa papel. Y hoy su puesto de trabajo ya no va a tener documentos sobre el escritorio. Entonces podemos decir que que el puesto de trabajo está ok, no necesariamente, porque viene algo que es la videoterminal o el computador. Ah, él usa portátil. Ok, usa portátil. ¿Cómo debería estar el portátil en su puesto de trabajo? Debe tener un portateclado, debe tener un elevador de pantalla, debe tener un mouse o no. Recuerde que hoy en día los portátiles vienen con un mouse incorporado, pero a su vez es un poco complejo estarlo trabajando el mouse y el teclado que viene en el portátil de forma o por horas prolongadas. Y cuando yo voy a estar en un puesto de trabajo, debería tener unos aditamentos o unos accesorios complementarios que me ayuden a esa ergonomía y obviamente a no esforzar la parte osteomuscular del cuerpo. Entonces, mira que
el orden y aseo no solo es mirar papeles, porque si una empresa hoy en día no usa papeles, pues tendré que mirar cómo está organizado ese puesto de trabajo frente a los equipos o en este caso a los videoterminales que puedan utilizar o requerir su trabajo. Entonces, por eso es importantísimo la lista de verificación. La lista de verificación me va a definir el estándar y quiero de una vez adelantarles algo. La lista de verificación es algo que ustedes construyen como empresa, que se apoyan de la documentación que hemos venido hablando, protocolos de operación, especificaciones técnicas del fabricante, normatividad técnica y jurídica o legal de frente a ese tema. Y con esa información nosotros, o en este caso ustedes, construyen esa lista de verificación y la definen para cada vez que vamos a inspeccionar X situación, utilicemos ese instrumento. Como ARLs, nosotros ayudamos y asesoramos, asistimos técnicamente a construir, ojo, a construir, no a entregar los formatos. Me acuerdo mucho cuando a Positiva les dijo a una empresa muy grande, que no viene el nombre al lugar, decía, yo necesito que me inspeccione y me ayude a definir cuál es la operación óptima de estos ascensores, porque es que aquí hay un flujo de personal suficientemente alto, me explico, tiene mucho visitante, tiene mucho personal flotante, y pues yo siento que los equipos, o en este caso el ascensor, no funciona correctamente, y nos decían a nosotros, ayúdenos. Claro, nosotros le ayudamos a esa prevención, pero es importante que el fabricante esté acá o que ustedes tengan los manuales de operación para que basado en eso se defina cómo debe ser la operación o cómo debe operar ese equipo. Eso no es algo de que uno por ser especialista ya sabe cómo opera un ascensor. Desafortunadamente, o afortunadamente, mentiras, esos ascensores fallaron, no se tuvo fatalidades, pero se tuvo una situación que, digamos, hay que lamentar. Entonces, es importante hacer esas inspecciones de forma preventiva y la lista de verificación o el estándar es sumamente valioso, sumamente importante poderla construir con ayuda de ustedes y con la documentación que se requiere para hacerlo. ¿Qué más se debe hacer o qué aspectos? Observar cada detalle en las áreas. ¿Qué voy a observar? Yo debo tener mi lista de verificación y los puntos que están en la lista son los que me voy a dedicar o me voy a concentrar en esa observación. Y como un ítem importante es lo que encuentre que no está cumpliendo ese estándar, esa verificación que yo he definido, es lo que yo debo invitar a que el dueño del proceso, el operador de la máquina, el trabajador que está en el puesto de trabajo, desarrollemos o construyamos un plan de acción que podamos llegar a que esa condición que está fuera del estándar vuelva a sus condiciones normales de operación y el peligro potencial de generar un daño pues se minimice a su máxima expresión. Así de sencillo son las inspecciones de seguridad y es lo que queremos, digamos, que ustedes poderles ayudar en ese proceso. Pero algo importante, en esto no estamos solos y esto lo veíamos en el pre, ¿cierto? Puntos a tener en cuenta, funciones del comité paritario. Aquí solo traigo una, no traigo todas, pero una muy importante y se la voy a leer y esto está en el artículo 11 de la resolución 2013 del 86. Sí, señores, del 86. Hoy en día es una resolución vigente que todas las normas y decretos y resoluciones que hoy en día tenemos en el sistema de riesgos nos la han retomado, donde dice funciones del COPASO, visitar periódicamente los lugares de trabajo, o sea, las oficinas. El comité paritario debe estar en los lugares donde las actividades económicas desarrolla la empresa. ¿Y qué más debe hacer? Debe inspeccionar, míralo ahí, lo tengo resaltado, debe inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de los trabajadores en cada área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgos y sugerir las medidas correctivas y de control. Eso se reduce a apoyar las inspecciones de seguridad. Hoy en día, función del comité paritario por ley es de realizar inspecciones de seguridad. Y muchas veces el comité paritario no desconoce esta función y nosotros también desconocemos. Ahora bien, que el comité paritario sepa hacer inspecciones, pues no. Ahí es donde con apoyo de la ARL, con apoyo del equipo de seguridad y salud en el trabajo de cada empresa, pues tendremos que formar a ese equipo, a ese comité paritario para despertar esas habilidades, esas destrezas de estas inspecciones. Obviamente, la sesión de hoy no es hablar de cómo hacer las inspecciones en detalle, sí es darle los puntos claves, porque es algo que nosotros a veces desconocemos y creemos que eso es algo que lo debe hacer únicamente el de seguridad y salud del trabajo, que debe hacerlo el asesor de la ARL, que debe hacerlo el proveedor que se contrató para X actividad, y resulta que no, es algo que por ley está definida que el comité paritario
debe participar. Sin embargo, hay que formar, hay que entrenar, hay que despertar esas habilidades en los comités paritarios de cada una de sus empresas o vigía, ¿no? Dependiendo, obviamente, si es una empresa más pequeña, para que puedan entrar a apoyar y a desarrollar estas inspecciones de seguridad. Importantísimo esta parte, ¿vale? Bueno. Miremos un poquito el tema de indicadores. El tema de indicadores es algo bien interesante porque existen dos indicadores. Ustedes dirán, ¿cuáles? Aquí yo les muestro el primero. Indicador de proceso. El indicador de proceso tiene algo bien interesante. Se define y se construye a partir de la ejecución de las acciones correctivas. Aquí voy a sacar el lápiz, discúlpame acá, de las acciones correctivas, ¿cierto? Que yo estoy ejecutando. Recuerde que yo dentro del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, yo ejecuto acciones correctivas de corrección sobre una situación o una condición que identifico que debe cambiarse o que debe no presentarse. También de la ejecución de las acciones preventivas. Diferencia entre las acciones correctivas y preventivas. Las correctivas son las que sucedió el hecho y debo corregirlo. Tenía una llave abierta, tuve que cerrar para que no se derramara el agua. Y acciones preventivas, lo decían y lo dicen muchos auditores, imagínense o invéntense los problemas. ¿Qué pasaría si alguna vez la empresa o la fábrica se queda sin energía? Ah, no, se para la operación. Ah, ok. Y si se para la operación, ¿es el deber ser? No, debemos de seguir porque las máquinas no pueden parar. Ah, ok. Entonces debes de tener una energía de respaldo o un suministro de energía de respaldo. Entonces ahí es cuando empezamos a inventarnos, dijo el auditor, inventarnos los problemas, las fallas para poder crear acciones preventivas. Una gran diferencia entre las acciones preventivas y correctivas es que las acciones preventivas nunca han sucedido. La situación que yo estoy corrigiendo o la acción que estoy haciendo para prevenir algo es porque ese algo no se ha presentado. Esa es una gran diferencia entre una acción preventiva y correctiva. Y correctiva, pues ya sucedió y hay que corregirlo. Es algo inmediato o reactivo. ¿Vale? Importante algo que a veces se nos olvida que esto también existe, que son las acciones de mejora. ¿Vale? Con esas tres variables se define y se construye el indicador de proceso. Pero ¿qué sucede? ¿Qué alimentan esas tres variables? ¿De dónde saco yo ejecuciones de acciones preventivas, de acciones correctivas y de acciones de mejora? ¿De dónde las invento? ¿Cómo, o sea, qué problema podría yo tener para inventarme que se pueda materializar lo que yo pronto creo que puede pasar? Hombre, de las investigaciones de los incidentes. Muchas empresas, eso es algo que no le ponen cuidado. Los incidentes. Una empresa que tiene 0 accidentes, que su frecuencia de accidentes de trabajo, el incidente que realmente es ese evento que tiene un potencial de daño, pero no me generó lesión, es algo que nos va a alimentar y nos va a dar una información muy importante para poder nosotros evolucionar dentro de este sistema de gestión o en pocas palabras o en otras palabras realizar esa mejora continua. Entonces, importante conocer esas investigaciones, pero quiero decirles algo, las investigaciones ya sea de accidentes, de incidentes o de enfermedades laborales no se resumen únicamente a diligenciar un formato. Realmente el corazón de estas investigaciones, y lo vamos a ver en las sesiones de aquí en adelante, que tenemos una sesión para hablar de solo investigación, es el análisis causal. Es lo más importante, más que diligenciar un formato, lo realmente importante es poder tener ese análisis causal, conocer esas causas que dieron origen para evitar que ocurran nuevas, así de sencillo. Ahora bien, ¿hay metodologías sistemáticas? Sí. ¿Cuáles? Las que usted necesiten. Y hoy hay metodologías sistemáticas muy útiles y gratuitas. El árbol de causas es muy útil, es conocida, es una metodología válida y es totalmente gratuita. El árbol del spin pescado o el efecto causa-efecto, también muy válida, muy útil, muy utilizada y es totalmente gratuita. Algo que lo hacen nuestros hijos que tienen menos de 5 años, el por qué, los 5 por qué. ¿Por qué papi? ¿Por qué mami? Ese 5 por qué es una metodología muy simple, pero muy útil, ¿vale? Entonces, esa metodología es válida. O sencillamente algo que usamos mucho en las empresas, en los comités privarios, que son las diferentes lluvias de ideas. Cualquiera de esas metodologías, y tomo 4 a manera de referencia, pueden existir otras, donde ustedes pueden, o que les ayuden a identificar esas causas básicas y esas causas inmediatas que presentaron incidentes
accidentes y enfermedades laborales. ¿Listo? Y algo importante, recuerde que hoy en día nuestra sesión es de hablar de inspecciones. Pues las inspecciones, hombre, claro que sí. ¿Por qué las inspecciones nos van a ayudar? Porque recuerde que el propósito o uno de los propósitos de las inspecciones es identificar las condiciones inseguras o las condiciones subestándar, llámelas como ustedes quieran, ¿vale? Que eso por ahí lo preguntábamos en el pre. Esa es la razón de ser. Entonces ahí ya les voy diciendo, no es todas las anteriores. Realmente uno de los objetivos o propósitos de hacer inspecciones es identificar condiciones subestándar o inseguras que puedan generar un potencial, que tenga un potencial riesgo que pueda dañar la salud, la integridad o las condiciones de la empresa o la infraestructura de la empresa. Entonces, importantísimo que estas inspecciones nos va a alimentar, nos va a dar insumo para las acciones correctivas, las acciones preventivas y las acciones de mejora. Y basado en eso, se define y se construye algo que en una auditoría, y recuerde que uno no monta el sistema de gestión para una auditoría, se la van a verificar que son esos indicadores de procesos del sistema de gestión. Y siguiendo con la misma, tenemos el siguiente indicador, que es el indicador de resultados. ¿Cómo se define? Oye, me decías, claro, allá las ejecuto en el de procesos y en el de resultado lo evalúo para ver si fueron eficaces. ¿Se han escuchado ese nombre? Revisar que todas las acciones, los planes, sean eficaces. No siempre la acción que se defina, y eso es algo que hay que tener claro, no siempre la acción que yo defina me puede ayudar o es eficaz para mitigar o eliminar el peligro que yo quiero controlar. Me explico. Una acción correctiva puede ser, oye, no, el señor Pedro se resbaló por las escaleras. Acción correctiva, pintar y demarcar las escaleras. Es válido. Ahora la pregunta es, ¿eso me va a evitar que el señor Pedro se me vuelva a caer? No sé, porque hay que conocer la causa básica por la cual se cayó. ¿Qué tal que el señor Pedro, simulando, se haya caído porque las escaleras son oscuras? Ah, ok. O sea que la sola pintura no me va a ayudar, a menos de que sea pintura reflectiva. Y como es pintura reflectiva, pues necesitará tener un rayo de luz o una influencia de luz para poder reflejar o poder entregar esa luz acumulada. En pocas palabras, creo yo que es más efectivo ponerle iluminación a las escaleras o ponerle luz en las huellas de las escaleras, no solo ambiental, sino dentro de las huellas, que de pronto pintarla o demarcarla. ¿Listo? O sea, no estoy diciendo que demarcar no sirve, simplemente que frente a esa causa, que es el señor Pedro se cae porque no visualiza el escalón de una escalera, pues lo más sencillo, una acción muy eficaz es ilumínelo, ya sea con luz en esas luces que se ponen solo en la huella de la escalera o luz ambiental en toda la escalera, lo que ustedes consideren que sea lo mejor. Entonces, por eso es importante ese indicador de resultado que ya es con lo que ejecuté, con lo que realicé en el indicador de proceso, qué tan eficaz es. Y obviamente estas evaluaciones y estas acciones pues son tomadas de las investigaciones y de los programas o de los resultados de las inspecciones o del cumplimiento de esas inspecciones, que es básicamente verificar la existencia de condiciones subestándar o condiciones inseguras en la operación o realización de una actividad, ¿vale? Es así de sencillo y es algo que digamos, buscamos tener en esa parte. Entonces, continuemos. Ahora bien, entrando en materia, como les decía, aquí no vamos a profundizar en el tema de inspecciones porque pues no es un tema de entrar en tema de inspecciones, sino conocer el contexto de las inspecciones y mirar cómo las tecnologías de la información nos ayuda y nos facilita este proceso que es muy útil, que es muy importante, crucial frente a la gestión de los riesgos en su empresa. Entonces, hay algo que nos define la NTC 4114, que es la escala de valores para la calificación de condiciones subestándar. Ellos definieron en ese entonces, el INCONTE definió que le puso la letra A, la letra B y la letra C. Simplemente es un orden, no tiene ninguna relevancia la letra, pero sí es importante saber qué es la A, qué es la B y qué es la C. Según la NTC nos define potencial de pérdida de la condición o acto subestándar identificado. Entonces, si soy A o si coloco A, básicamente lo que está diciendo es que podría ocasionar la muerte. Cuando yo tipifico o defino que la priorización de la condición es clase A, es porque estoy diciendo podría ocasionar la muerte.
una incapacidad permanente, una pérdida de alguna parte del cuerpo o daños considerables de valor. En pocas palabras, debe hacer una acción inmediata. No puedo dar tiempo para decir lo voy a hacer el próximo año porque hoy no tengo presupuesto. Si está tipificada como clase A. Si la tipificamos como clase B, que es lo que nos define la NTC, nos dice podría ocasionar una lesión o enfermedad grave con una incapacidad temporal o daño a la propiedad menor a la de la clase A. O sea, es menos grave, es importante tenerlo en cuenta, pero no es tan letal como la clase A. Y es una grave de acción pronta. Y la clase C podría ocasionar lesiones menores incapacitantes, enfermedades leves o daños menores. O sea, ¿listo? Y eso podría darse una espera, pero esa espera no puede ser de 6, 8, 10 o 12 meses. O sea, ustedes definen. En ese orden de ideas, aquí ya entrando un poco en lo que Alista les va a ayudar en el módulo de aplicación. Ya aquí salimos del módulo de planificación y ahora estamos en aplicación y puntualmente en el menú de inspecciones de seguridad van a existir esas 3 prioridades, A, B y C. Por defecto, nosotros en el sistema le hemos dicho, las prioridades de las clase A va a ser hasta 30 días, de 0 a 30 días. Las de B hasta 60 días y las C hasta 90 días. Estamos hablando de 3 meses. Vuelvo y le digo, por defecto, ustedes como empresa, de acuerdo a su presupuesto, de acuerdo a su gestión, puede ampliar o reducir ese tiempo. Recordemos que el sistema te da por defecto estos tiempos, pero tú defines, y ya vamos a ver ahorita cuando naveguemos, cómo esos tiempos los vamos nosotros parametrizando, lo vamos personalizando de acuerdo a lo que nuestro sistema o a la capacidad que tenga nuestro sistema de gestión. Cuando hablamos de capacidad, estamos viendo el tema de recursos económicos, de talento humano y obviamente temas de tipo administrativo, que esas 3 variables son muy propias de cada empresa y de acuerdo a su naturaleza podrán ser unas variables o unos factores relevantes para poder definir esos tiempos, pero esos tiempos son definidos por ustedes. Lo importante que tengan claro es que ustedes definen esos tiempos. Lo que sugerimos es manejar 30, 60 o 90 días, pero es un tema que ustedes lo pueden sin ningún problema configurar o parametrizar. Una vez desarrollado las inspecciones, una vez utilizada la lista de verificación o estándar y una vez encontrando esas condiciones que generan una condición subestándar o insegura, se desarrolla un plan de acción. Recuerde que el plan de acción es algo que nos va a ayudar a que realmente las inspecciones cojan valor. Aquí le estoy mostrando, ya todo eso lo vamos a ver en la navegación, aquí le estoy mostrando lo que Alista desde la plataforma le va a decir a cada uno de ustedes. Le va a dar pues obviamente una identificación del plan de acción, va a tener una actividad o en esas actividades. Aquí hay una actividad que pusimos siguiendo con el ejemplo del ascensor, de que tenía problemas, digámoslo así, con el cierre de las puertas, que la actividad fue reemplazo del sensor de las puertas del ascensor B de la torre sur. Un ejemplo de cómo podría ser una acción o una actividad dentro de esa plan de acción. ¿Quién es el responsable? Aparece el área o la persona. ¿Cuándo lo deseas hacer? Ojo con esto, recuerde que esto se define de acuerdo a la priorización A, B o C, que es la fecha máxima en que ustedes lo realizan, pero la fecha de cierre, que fue la que pusimos hoy, fue el 15 de septiembre, va a depender de la gestión que ustedes hacen. ¿Qué sucede cuando yo termino antes de tiempo? Nada, sencillamente que el estado del plan es cerrado y es vigente. ¿Por qué es cerrado y vigente? Sencillamente porque cumpliste lo que debías hacer en el tiempo definido, ¿sí? O sea, fuiste oportuno, hiciste cumplimiento y a su vez fuiste oportuno. Muchas veces yo cumplo, ¿cierto? Pero no soy oportuno. Me explico. Me dije que iba a hacer eso el 17 de octubre, pero resulta que lo hice el 23 de noviembre. ¿Lo hiciste? Sí, cumpliste, pero no fuiste oportuno. O sea, lo hiciste después del tiempo definido. Entonces, todo eso el sistema te evalúa porque hay que evaluar primero el cumplimiento, la oportunidad, la eficacia, bueno, una serie de situaciones que el mismo sistema o la misma aplicación les ayuda en este proceso. Y un tema de costos, esto obviamente es voluntario, esto el sistema no le va a pedir como campo obligatorio, que es poder, lo ideal sería tenerlo, es poder saber cuánto costó el ejecutar o realizar esa actividad, porque muy seguramente la alta dirección querrá saber los costos de los diferentes planes de acción y si lo tenemos, el sistema te lo da de forma fácil. Y alguna observación que ustedes desean incluir o sencillamente no es necesario, eso ya ustedes lo definirán. Y aquí ya vendrían unas acciones. Ya vamos a ver todo esto desde el sistema, pero es importante que tengamos el concepto. Desarrollamos un programa, planeamos, organizamos, definimos, aplicamos una lista de verificación,
capturamos o evidenciamos el incumplimiento de ese estándar como condición estándar insegura y desarrollamos unos planes de acción para llevar esas actividades o esas condiciones a unas condiciones de operación óptimas o estándares, si queremos llamarlo pues muy técnico como lo hemos venido manejando. ¿Listo? Es donde lo encontramos en el módulo de medición, evaluación del sistema de gestión en el menú de planes de acción. Ya ahorita vemos todo esto en la navegación. Después de toda esta situación de yo haber registrado esta información, el sistema empieza a ayudar. Recuerde que siempre hemos hablado que hay un esfuerzo, esto no es magia, hay un esfuerzo de registrar, de incluir los datos, pero hay unos beneficios. Uno de los beneficios es que el sistema ya te da el comparativo de cómo ha sido año a año eficaz o no unos planes de inspecciones. Aquí recordemos, aquí tenemos 17, 18, 20 o 21 y podemos empezar por decir algo, mira, esto es algo que pues es un ejemplo, pero pues es muy cercano a la realidad. El 2020 por muchos motivos, aquí no fuimos eficaces por muchos motivos, ¿cierto? Ya en el 2021 ya empezamos a ser mucho más eficaces y todavía tenemos situaciones para mejorar. Y tenemos algo bien importante, que ese es el plus que te entrega Lista. Las métricas, las tendencias, las gráficas, las estadísticas, en pocas palabras, como hemos hablado, los datos se vuelven información y con esa información podemos tomar decisiones oportunas y más que oportunas, sustentadas dentro del sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ante todo el sistema de gestión lo que busca es evitar accidentes y enfermedades laborales en nuestros trabajadores. Entonces, la idea es no equivocarnos. Y si tenemos información, sustento, argumentos para tomar decisiones, pues qué mejor, ¿no? Y en eso, pues Alista es muy útil, les ayuda. Hoy en día estamos llegando casi a las 40.000 empresas que utilizan hoy en día el beneficio que Positiva les entrega a todas las empresas, pequeñas, grandes o medianas, para que fácilmente implementen el sistema de gestión. Y estas son gráficas que yo traje directamente de la aplicación para poderles tener esta contextualización de cómo pueden ustedes, algo muy técnico, porque me disculpan si de pronto he sido muy técnico en la explicación, podemos hacerlo de una forma muy fácil, muy ágil, muy sencilla y lo más útil, con una trazabilidad y utilizando las tecnologías de la información. ¿Dónde encontramos esta situación? ¿Dónde encontramos este módulo? Pues ya lo decimos aquí en el módulo de aplicación. ¿Vale? Y en el módulo aplicación tenemos todos estos menús. Y aquí hay algo importante que le llamamos el menú de inspecciones de seguridad. Recuerde que la sesión pasada vimos lo que fue elementos de protección personal. Hoy estamos viendo inspecciones de seguridad. Aquí aprovecho y les digo, las inspecciones de seguridad, este modulito está muy unido con esta. ¿Por qué? Porque yo también podría, a partir de las hojas de equipos y herramientas, maquinaria y herramienta, hacer las inspecciones. Entonces el módulo se integra, si lo desean, obviamente esto no es obligatorio, si lo desea con el módulo de maquinaria, equipo, administración de equipo, maquinaria y herramientas para poder programar o incluirlas dentro de nuestro programa de inspecciones. No siendo más, y aprovechando que nos va a ir el tiempo, vamos a navegar para poderles mostrar esta situación. Discúlpame que me emocioné con este tema y no nos quedó tiempo para navegar. Entonces aquí rápidamente les voy a mostrar, recuerde que siempre usamos una ambiente de pruebas. Aquí entramos al ambiente de pruebas. E ingresamos. Como les decía, ya salimos de todos estos módulos que era la de planificación o del planear, entramos a aplicación, entramos al ítem de inspecciones de seguridad, donde yo podré realizar una planeación, podré verificar o podré consultar una inspección. Entonces, ¿cómo entramos a la planificación? El sistema automáticamente nos lleva a qué tipo de inspecciones ustedes quieren tener, inspecciones gerenciales, inspecciones planeadas, no planeadas o inspecciones de maquinaria, equipo y otras herramientas. Vuelvo y le digo, si utilizan este módulo o este tipo de inspecciones es porque están utilizando el módulo anterior de inspecciones de administración de equipo y herramientas, ¿vale? Que la hoja de vida, consultar los equipos y cosas de ese estilo. Vamos a utilizar una sencilla y es una no planeada. ¿Listo? ¿Quién va a ser el responsable? Alguien de seguridad y salud del trabajo. ¿Cuándo lo voy a hacer? Lo voy a hacer el día de hoy porque es no planeada, ¿cierto? Aquí se crea, automáticamente el sistema te dice que la fecha de realización es hoy. El tipo de inspección que vamos a hacer es el tema de verificación de extintores.
por decir algo. ¿Qué sede se va a hacer? Ah, ok, vamos a investionar la sede, la sucursal Huila, y lo vamos a hacer el día de hoy a las 2:51 de la tarde. No hay ningún problema. ¿Eso hace parte de qué proceso? Eso hace parte del proceso de, inventémonos aquí uno, de gestión humana, y el área o lugar va a ser el área de oficina, atención, empresas, por decir un ejemplo. ¿Quién va a ser el responsable? Entonces puede ser el de seguridad de salud del trabajo o puede ser el señor Pedro Gómez, quien es la persona que hace parte del equipo. Si quiere lo podemos colocar seguridad y salud en el trabajo, si lo desean ser más específico. Pueden aquí anexar otros asistentes, si bien lo desea. Aquí pues no voy a anexar más asistentes. Ah, bueno, el tema de las configuraciones, aquí. Aquí ustedes tienen las diferentes prioridades, A, B o C, y en ese, de acuerdo a esas prioridades, como les decía, el sistema le da 30, 60 o 90. Ustedes pueden colocar, esto lo voy a manejar de 35 sin ningún problema, le doy cerrar y la prioridad lo va a manejar a 35. Aquí vamos a decir que no tengo o no aplica y le damos generar. ¿Vale? La inspección generada satisfactoriamente. Y aquí empezamos las condiciones inseguras. Vamos a agregar una condición. Vamos a decir que aquí el extintor se encuentra fecha de la condición insegura de acuerdo a la lista de verificación. Importante, la lista de verificación ustedes la tienen, es un instrumento para sustentar esto y es algo que ustedes colocan acá. Entonces, en la lista de verificación decíamos que la fecha de vencimiento no debería estar superior a un año, por tomar un ejemplo. Y aquí encontramos fecha de recarga superior al año, por decir algo. Ubicación específica, extintor ABC, oficina, por decir algo. El peligro, pues entonces un peligro, condiciones de seguridad, eléctrico, mecánico, tecnológico. Venga, a ver, miramos a ver si hay otro por aquí. A ver, a ver, a ver, a ver. Dejémoslo más como por este lado. Digamos que sea por acá, tecnológico, incendio. ¿Listo? La condición de la prioridad, entonces eso lo podemos colocar tipo B y aquí seleccionamos las diferentes, vamos aquí a colocar esta imagen, obviamente no corresponde a lo que es, pero digamos que yo, empresa, ojo con esto importante, yo trabajador, encontré, pude tomarle una fotografía y la cargué en el sistema. Aquí la cargo y la guardo. Automáticamente esta foto que yo guardé, puedo cerrar y queda acá. Si yo deseo, puedo empezar a hacer el plan de acción. Aquí le digo agregar plan de acción. La fecha del plan de acción generada se obtiene sumando la fecha de planeación de la inspección más la de mayor prioridad en los días de condiciones inseguras. En ese orden de días va a tomar 60 porque escogí la prioridad B. Y aquí me dice que va a ser hasta el 14 de noviembre. Y aquí en este orden de días yo escribo. Entonces aquí yo le digo recargar extintores. Y aquí le digo, esto va a ser el área de compras, por decir algo. Aquí yo lo guardo y voy generando los diferentes planes de acción, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo lo gestiono o dónde lo gestiono? Me voy a este módulo de evaluación y medición y aquí en el módulo de evaluación y medición hay algo que se llama planes de acción y en planes de acción algo que se llama gestión. En gestión de planes se abre el módulo de gestión. Recuerde que esto hace parte de una sesión de solo planes de acción, por lo cual lo voy a ver rápidamente, donde podemos ver todos los diferentes orígenes o módulos que me generan mi planes de acción y aquí puntualmente me voy a centrar en el de las inspecciones de seguridad y aquí automáticamente voy a mirar el diferente planes de acción que pueda yo tener. Ven a ver si yo tengo, ay, discúlpame, que entré donde no era. A ver qué tengo. Aquí tengo los diferentes planes de acción. Aquí tengo, míralo, una actividad que tenía o podía yo regresar. Aquí vamos a buscar una que esté más completa. Vamos aquí al final. Aquí, ¿sí ven? La que yo creé allá, aquí está recargar extintores, aquí me dice que está abierta vigente porque se vence el 14 y yo puedo decir, hoy la cierro, eso me costó, pongamos un precio, 320.000 pesos y obviamente esto fue para probar la ejecución de planes. Y aquí yo podría entrar y le doy guardar. Automáticamente el porcentaje me cambia y esta actividad ya queda cerrada vigente porque vuelvo y le digo, se tenía
que hacer el 14 de noviembre como fecha máxima y la pude hacer antes. En ese orden de ideas es que nosotros vamos desarrollando nuestro sistema de gestión y todo va quedando documentado, y en la parte de acá podemos ver las diferentes estadísticas que podemos estar generando de los diferentes planes de acción, en los diferentes planes de mejoramiento que estamos desarrollando. Podemos ver específicas, puntualmente las de avance de los planes, y aquí podemos ver los diferentes planes de cuánto nos están demorando. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, Lina, te doy la palabra para hacer el sondeo de cierre. Muchas gracias. Gracias a ti, ingeniero. Bueno, vamos entonces a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos con la primera pregunta del sondeo. El COPAS, dentro de sus funciones, tiene a realizar propuestas a la empresa referentes al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B, proponer y participar en las actividades de seguridad y salud en el trabajo. C, participar en las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. D, visitar las sedes e inspeccionar los ambientes de trabajo. O E, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados. 0% realizar propuestas a la empresa referentes a SST, 3% proponer y participar en las actividades de SST, 2% participar en las auditorías del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, 10% visitar las sedes e inspeccionar los ambientes de trabajo, y el 85% nos dijo que son todas las anteriores. Ingeniero, cuéntanos cuál es la respuesta, por favor. La respuesta correcta es la D, ¿cierto? Desafortunadamente se dejaron enamorar de la pregunta todas las anteriores, la cual es incorrecta, y la correcta es la D, que llegó al 10%. Subimos, desde la primera, del pre teníamos un 5, ahora tenemos un 10, pero desafortunadamente no fue la respuesta de mayor participación. Gracias. Bueno, entonces ya saben, muy atentos a la segunda pregunta, lean muy bien. Vamos entonces con la segunda pregunta. Identifique un propósito de las inspecciones de seguridad. A, realizar auditorías al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. B, identificar condiciones inseguras. C, verificar el cumplimiento legal de la empresa. D, actualizar los planes de acción del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. O E, todas las anteriores. Seleccione la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver las respuestas. 2% dijo realizar auditorías al SGSST, 56% identificar condiciones inseguras, 2% verificar el cumplimiento legal de la empresa, 10% actualizar los planes de acción del SGSST y 30% todas las anteriores. Cuéntanos, ingeniero, por favor, ¿cuál es la respuesta? Mejoramos mucho. La respuesta correcta es identificar las condiciones inseguras, llegando a un 56%, donde en el pre tuvimos un 31%. Creo que cumplimos el objetivo en esa pregunta. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Las listas de verificación se construyen a partir de A, procedimientos de operación, B, especificaciones técnicas del fabricante del equipo, C, cumplimiento de normas técnicas y legales, o D, todas las anteriores. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. Vamos a ver qué contestaron ustedes. El 8% dijo procedimientos de operación, 13% especificaciones técnicas del fabricante del equipo, 18% cumplimiento de normas técnicas y legales, y el 60% nos dijo que son todas las anteriores, ingeniero. Efectivamente, la respuesta es la D, todas las anteriores, con el 60%. Bueno, muy bien. Bueno, ingeniero Andrés,
Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, como siempre con estos temas tan importantes para todos nuestros clientes. Nos vemos contigo entonces dentro de 15 días. Dentro de 15 días, sí señora. Muchas gracias por la invitación y esperamos seguir con esa audiencia tan importante que nos acompaña. Gracias. Claro que sí, ahí en sus pantallas pueden observar la página www.posipedia.com.co, donde estará el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.